Muy bien, hermanitos, damos gracias a nuestro hermano Ricardo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Las personas que creen que la salvación no se puede perder, las personas que dicen que una persona cuando entra en Cristo está seguro, siempre seguro, yo me hago la pregunta, ¿en qué forma ellos entienden aquí las palabras de Pablo cuando él dice vestidos de toda la armadura? Sabe que yo estaba mirando mientras usted estaba haciendo la presentación, estaba mirando el texto griego y hay varias palabras que aparecen allí donde son imperativos. O sea, no es que usted dice, no, yo no voy a colocarme la armadura porque no quiero colocarme la armadura. Pero aquí nosotros encontramos que hay imperativo, o sea, es una orden que Dios nos está dando a nosotros y nos dice, pónganse la armadura, porque si yo voy a la guerra y voy sin la armadura, voy a caer muerto en la batalla. Entonces, si en este caso que está acá, en lo que es en la guerra espiritual donde nosotros estamos, que hay una guerra de los demonios, porque son los demonios los que nos quieren destruir, si nosotros no nos ponemos la armadura, nosotros podemos caer en el campo de batalla, pero en el campo de batalla espiritual. Eso, hermano Ricardo. Hay heridos y hay matados. Como Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, era un capitán o un sargento en el ejército, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es muerte en la guerra. La pregunta es la siguiente respecto a la armadura. ¿Es la armadura comparable con las vestiduras en las bodas del Cordero? ¿La armadura es comparable con qué? ¿Con las vestiduras en las bodas del Cordero? La vestidura de las bodas del Cordero. Pues hemos hablado de coraza de justicia. La coraza de justicia hemos dicho que es la justicia de Cristo, la justicia imputada, la justicia que nos es regalada cuando creemos. Y entiendo que para las bodas del Cordero, este es el manto de justicia que se requiere. Entonces, este sería parte de la armadura, pero parece que para, para las bodas del Cordero se requiere nomás vestidos de la coraza de justicia. Hermano Marín, es necesario para tener las vestiduras, primero aceptar la obra, obviamente perfecta de Cristo, pero para mantener la armadura, ¿cuál sería el consejo? Muy buena pregunta. La armadura recibimos por fe sola, es decir, la coraza de justicia recibimos por fe sola. Y el que mantiene la fe, mantiene la armadura. Pero hay acechanzas del diablo en contra de la fe también. Y de esto habla Hebreos en el capítulo 3, diciendo, en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿De qué está hablando? De incredulidad. Corazón malo de incredulidad, o es decir, de no creer, ¿no? Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces es posible perder la fe, y a perder la fe, pierda la vestidura, pierda la justicia de Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué podemos hacer para mantener la fe, para mantener la justicia de Cristo puesto como coraza nuestra? Exhortando los unos a los otros. Como Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, vaya para hablarle. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, mientras todavía no ha terminado la gracia. Entre tanto que se dice hoy, mientras todavía Cristo intercede, esto debemos hacer, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El corazón creyente puede endurecer. El corazón física del ser humano se endurece poco a poco. ¿Cómo se endurece el corazón? Por dejar no confesados los pecados. Y pecados no confesados son como el sarro que pone en los arterios del cuerpo humano para ir cerrando poco a poco los arterios y al fin hay ataque de corazón. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mantener la fe es retengamos firme hasta el fin nuestra fe, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces, recayeron en el desierto por pecar, por desobedecer, y la desobediencia que sigue uno tras otro sin arrepentimiento y perdón endurece el corazón y esto puede causar perder la justicia por perder la fe. Por eso animamos los unos a los otros, a los hermanos, para que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esta es una manera. La otra manera de mantener la fe, de mantener la justificación por la fe, sería en dedicar su vida a buenas obras, no solo en confesar sus pecados, sino dedicar su vida a buenas obras, sirviendo al Señor. Eso también ayuda a mantener la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es perder fe, que es cuando uno pierde la fe, que pierde la justificación. Y tenemos un estudio ya puesto en YouTube sobre la justicia, la justificación presente y continua, y otro como si es posible perder la justificación. Y en esto explicamos que una vez perdido la justificación no se recobre. Hermano Ricardo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿le estaba ofreciendo la armadura? Nacer de nuevo es la santificación, es la regeneración, y esto es resultado de creer en Cristo. La coraza de justicia es lo que recibimos por fe sola, sin las obras de la ley. Pero el nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo para obrar en nosotros. La coraza es fuera de nosotros, es sobre nosotros. El nacer de nuevo es dentro de nosotros. Y Cristo siguió en su explicación con Nicodemo diciendo, si no puedes entender las cosas terrenales, el nacer de nuevo del corazón, ¿cómo vas a entender entonces las celestiales? Pero después siguió a decir,
las cosas celestiales son que Cristo es sustituto y garante para nuestra salvación, es colgado en la cruz, y todo el que mira a él por fe recibirá el don del Espíritu Santo, o es decir, será nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo entonces es algo interior, a distinción de la coraza o la vestidura exterior. La justicia imputada es exterior a nosotros, la justicia impartida es dentro de nosotros. La primera, la exterior, es nuestro título al cielo, y lo interior es nuestra idoneidad para el cielo. O es, como ejemplo, he usado para un viaje. Quieres viajar a los Estados Unidos de Perú y te dan el boleto gratis. Tú puedes rehusar el boleto y tirarlo al cesto, a la basura, pero si lo mantienes, tu título, tu justificación, cuando llegues al aeropuerto, no te van a pedir nada más y tú puedes ir a los Estados Unidos. Pero si no tienes tu maleta bien preparada, no te van a rehusar en el vuelo, pero no vas a gozar el viaje, no vas a gozar el tiempo en los Estados Unidos. Por eso la maleta bien empacada, bien arreglada, la santificación, lo interior, es su idoneidad para el cielo, su idoneidad para el viaje. Y el peregrino una vez perdió en la historia de Juan Bunyan su título y tenía que ir a buscarlo donde había caído en una cueva. Él no lo botó, pero sí cayó. Hermano Ricardo, o sea, mire, en la pregunta que le hacía el hermano Guino, la primera pregunta que le hizo, nosotros en la parábola de la fiesta de boda, allí el rey no le dice a la persona y tu armadura, sino que le dice que él no estaba vestido con el vestido de boda que representa la justicia de Cristo. Entonces, yo entiendo, y aquí me gustaría si usted me puede corregir, nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo, pero la armadura, de alguna manera, podemos decir que es como la casa, de alguna manera, que nos protege de todos los ataques del enemigo, porque uno se pregunta, ¿cuál es el fin de los ataques del enemigo? Porque tiene un propósito, o sea, el enemigo cuando viene a atacar, como usted usaba el ejemplo del militar, ¿no es cierto?, del ejército, cuando el enemigo viene a atacar, el enemigo viene con un propósito, viene a matar, viene a destruir, viene a saquear, porque a eso viene el enemigo. Entonces, si nosotros no nos vestimos con la armadura y nos quedamos solo con una fe muerta, y yo digo, no, si yo estoy seguro en Cristo, es la justicia de Cristo la que a mí me salva, entonces yo no me voy a poner la armadura porque yo en realidad estoy seguro en Cristo, como algunos piensan. Pero si yo no me pongo la armadura, cuando vengan los ataques del enemigo, como son pruebas, son dificultades, el enemigo lo que en el fondo quiere es destruir la fe que nosotros tenemos en Dios. Y esa armadura que yo me voy a poner, no está mi seguridad en la armadura, si mi seguridad siempre está en Cristo. Pero esa armadura que yo me voy a colocar, que tiene un aspecto en donde yo voy a estar orando, me va a mantener vivo en lo que es la parte espiritual. O sea, siempre yo voy a estar con fe, siempre voy a estar vivo. Pero si yo no me la coloco, me voy a morir espiritualmente. Y los ataques del enemigo me van a hacer decaer, e incluso puedo llegar a perder la fe. ¿Está bien o no? Yo lo entiendo así. Es mejor decir la justificación por la fe, porque la Biblia enseña que la salvación viene al final. Esperamos la salvación completa, ¿sí? En Cristo tenemos justicia y esa es la justificación, pero la salvación es cuando llegamos al final de la jornada, como dijo Pedro, primero de Pedro, el verso 9 del capítulo 1 de primero de Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Pero seguramente la armadura incluye más que la coraza, ¿no? Incluye cosas también de parte nuestra. Podemos reconsiderar, a ver, en Efesios 6. Pues comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es el Espíritu Santo, es el nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo diariamente. Debemos arrepentirnos diariamente. Así que esto es lo principio. Ante todo es recordar lo que somos en Cristo y lo que tenemos en nosotros. Hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Y después dice, vestíos de toda la armadura. Y en cuanto a la armadura, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, entonces, en nuestros lomos es cosa que hemos aprendido. Son las doctrinas que mencionamos. Entonces, es algo en nosotros, la verdad que tenemos en nuestro corazón. Vestidos con la coraza de justicia, hemos dicho que es exterior, y calzados los pies de la presta del Evangelio de la paz. Si es la preparación del Evangelio, entonces eso tenemos que estar preparados para enseñar a otros el Evangelio. Esto es algo que tenemos en nosotros. Y sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe nos es dada, pero nosotros ejercitamos la fe. No es la fe que Cristo creyó en Dios, sino es nuestra fe de creer en Dios. Así que nosotros ejercitamos la fe, aunque es don de Dios. Y dice, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, hemos hablado. El yelmo de la salvación es la esperanza de la salvación. Entonces, la esperanza de la salvación, como la fe, está en nosotros. La esperanza de la salvación en nosotros que tenemos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es exterior a nosotros. Así que podemos ver que más que la mitad de la armadura es interno, pero la coraza y la palabra, la espada, hemos dicho que son externos a nuestra experiencia. Hermano Marín, para poder cuidar de mi armadura, ¿debo tener bien segura la espada? La espada es solo una parte de la armadura. La armadura debemos tomar todo, pero no quiere decir que en todo somos perfectos, pero en cuanto a la justicia, la coraza de justicia y la espada del Espíritu, estos son perfectos, pero nuestro uso posible no es perfecto, pero la espada, si estás diciendo, si pierdo mi espada, he perdido toda la armadura. No creo que sea así. Debe haber verso bíblico que hable de perder su espada. ¿Quién perdió su espada? Alguien en el Antiguo Testamento perdió su espada. Hay una situación que me llama la atención. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, Saúl quiso pasarle su armadura, pero no era idónea para David y decidió ir sin la armadura. Saúl era un líder en ese momento. Puede ocurrir hoy en día que nuestros líderes en algunos casos quieran darnos
otra armadura y no la armadura de Dios en cuanto al Evangelio? No sé si entiendo enteramente la pregunta, pero seguramente necesitamos rechazar la armadura de Saúl. Y esto debe decir lo que Pablo dijo, que nuestra armadura no es, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las armaduras de Saúl son carnales, pero las que David llevó son poderosos. Él llevó, ¿cómo se llama? El lazo para tirar piedras, y llevó 5 piedras, y así él La fue, y él fue para atacar. Entonces debe haber alguien que haga un estudio sobre la armadura de David, a ver cómo corresponde a lo de Efesios 6. Hermanito Ricardo, Dios lo bendiga. ¿Puedo hacer una pregunta? Parece, hermano Lourdes. Sí, gracias, hermanito. En la justificación recibimos la justicia de Cristo como todo suficiente, foránea espera de nosotros. Y decimos que es la justicia imputada. Esa justicia imputada es la misma que el Espíritu Santo nos concede en la justicia impartida. Bueno, en un sentido se puede decir sí, porque son las características de la vida de Cristo, o es decir, justicia es obediencia a la ley. Entonces, la justicia imputada es obediencia a la ley, y la justicia impartida es obediencia a la ley. La diferencia es que la imputada es la obediencia que Cristo hizo en este mundo, obedeciendo la ley de Dios. Y la impartida es lo que el Espíritu Santo con nosotros obramos en la tierra. Entonces, las dos justicias son obediencia a la ley de Dios, pero uno es la que Cristo hizo hace 2000 años, y la otra es lo que el Espíritu Santo con nosotros en cooperación hacemos hoy en día. La de Cristo es perfecta, la nuestra es a medias, y tiene que ir creciendo hasta el día perfecto. Entonces, ¿son dos justicias? Sí, la Biblia habla de dos justicias. Hemos leído en Filipenses 3:9 de las dos clases de justicia, y Martín Lutero también hablaba de las dos clases de justicia. Una es la justicia de la fe y la otra es la justicia de la ley. Y dice en Filipenses 3:9, Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en Romanos capítulo, creo que es el capítulo 10 de Romanos capítulo 10, habla de las mismas cosas cuando dice en el verso, sí, de 3 en adelante podemos leer, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces ahí también menciona dos clases de justicia: la de la fe y la de la ley. Uno que está en Cristo, el otro que está en nosotros. Amén, amén, hermanitos. Hermano Manuel,
Muy bien. La última pregunta. ¿Adán, antes de la caída, solo necesitaba la justicia de la ley? A ver si entendí la pregunta. Adán, antes de la caída, solo tuvo la justicia de la ley, ¿es la pregunta? Sí. Pues sería difícil de contestar porque, a ver, su justicia era de Dios, estaba llena del Espíritu Santo, tuvo la perfecta obediencia a la ley, así que tuvo la justicia de la ley perfecta, esto sí es cierto. Si había una justicia imputada a él, no sé. La tendencia mía sería decir que no, pero tendría que estudiar más en cuanto a esto. ¿Cómo usted definiría el entendimiento de la justicia por la fe y la justicia de la ley en la última generación, los 144.000? La justicia de la fe uno recibe cuando cree en Cristo y es una justicia perfecta, como Pablo dice en Filipenses, hablando de la naturaleza progresiva de la vida cristiana, dice en el verso 13, o mejor comenzando con el verso 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta es la justicia de la ley, la justicia en sí, la justicia interna, la justicia impartida. Pablo dice, prosigo para perfeccionar mi carácter, pero aún no está perfecto. Prosigo a la meta, al medio, a ver, hermanos, lo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, a lo que está delante, prosigo a la meta. La meta es la perfección de carácter, la justicia de la ley cumplido en nosotros, como habla Romanos 8. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que la meta es la perfecta obediencia a la ley y el premio es la perfecta obediencia a la ley, o es decir, Dios culminará la obra de perfeccionarlo, lo que comenzó al principio, dice Filipenses 1:6, lo terminará para el día del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El premio es la meta a que proseguía Pablo. Así que todos los que somos perfectos, es de la justicia de la fe. Pablo y yo y tú, si somos creyentes, tenemos la justicia perfecta de Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La justicia de la fe es perfecta, es lo que fue vivido en esta tierra por un ser humano hace 2000 años. Este es contada nuestra cuando creemos y mientras creemos. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros por obrar nosotros y por obrar el Espíritu Santo. Obramos lo que nos es dado, como dice en Filipenses capítulo 2, yo creo es. Sí, el capítulo 2, comenzando con el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es el creyente que obedece. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que Dios obra en nosotros y nosotros obramos en la justicia de la ley. Y como Romanos 8 dice, el verso 3, porque, a ver, yo creo que es el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros andamos y el Espíritu obra para hacer completa la justicia de la ley. Amén. Muy bien, hermanitos. Damos gracias a nuestro hermano Ricardo. Ha contestado las preguntas.